Bienvenidos al podcast de Monica Go, Going Back to Basics, volviendo a lo básico. Y hoy vamos a compartir algo súper especial que si le pones el corazón, tu mente, hasta tu cuerpo, toda tu atención, te aseguro que va a dejar algo especial, un depósito que va a dejarte ir o llevar a donde tú debes de estar, al nivel de tu llamado. Vamos adelante a escuchar esa porción que compartí en estos días y que quiero compartir contigo. Estar aquí en esta mañana con ustedes sabiendo que tenemos un sumo sacerdote. Wow. Vamos a orar un momento y démosle gracias a Dios porque Él es sobre todas las cosas, por todas las cosas, sobre usted, por usted, a favor de cada uno de nosotros, porque Él es nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia que haces cada día nueva, que nos das mayor entendimiento y que nos llenas, Señor, de esa cercanía preciosa que tú abres siempre tus puertas, tus brazos. Todo tú lo haces para que nosotros estemos completamente convencidos que tú eres el Señor en Cristo Jesús. Déjenme contarles, familia, que hoy voy a compartir una porción de la palabra que está terminando el capítulo 4 de Hebreos, del capítulo 4, versículos 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor para que lo compartamos. Si usted tiene su Biblia abierta, súper, súper chévere, porque así usted va a poder verlo con sus propios ojos, no olvidando que la palabra del Señor es por encima de todo, es el manual de instrucción de cada uno de nosotros. Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué porción tan deliciosa. Qué delicia. Sí, y es algo fundamental lo que leemos acá. Y quiero desgranarlo un poco porque si usted le gusta el Mundial de Fútbol y gritó, sufrió, aunque no fuera el equipo suyo, si alguien de España estará escuchando esto, pues bravo a los españoles. Pero déjeme decirle algo que es supremamente importante. Si gritamos y así escandalizamos el mundo entero, yo creo que este texto es para hacer algo mayor, porque definitivamente el contexto que nos da el libro de los Hebreos sobre esta carta es algo tenaz, es algo poderoso, y algo que es una carne para comérnosla y quedar completamente satisfechos y gritar y brincar de alegría, porque sabemos que el Señor ha hecho grandes cosas. El contexto de este pedazo de palabra o libro de los Hebreos está escrito para aquellos creyentes, de esos judíos que cambiaron todo ese contexto cultural, que creyeron en el Señor Jesucristo, pero algo estaba sucediendo con ellos, los estaban persiguiendo y estaban siendo perseguidos de tal manera que ellos empezaron a dudar si ellos debían de haber regresado a ese sistema antiguo, de volver al templo con sacrificios como lo hacían en el sacerdocio levítico. Esto quiere decir que venían con los sacrificios humanos, venían con sacrificios al templo repetitivos, con un Dios limitado, que había
había que hacerlo de cierta forma, si no Dios no escuchaba, pero después de que se recibió a Jesús, ya no había que hacer estos sacrificios, ya no había que llevar los animales para derramar esa sangre, sino que Cristo fue el sacrificio perfecto, sino que Cristo también fue el que abrió el verdadero santuario espiritual entre los hombres y el acceso permanente al Padre. Entonces, imagínense ustedes uno ser perseguido y tener semejante, ¿cómo se llama esto? Esta entrega de usted poder entender el sacrificio del Señor como sacerdote y no cualquier sacerdote, teniendo un sumo sacerdote, el que es sobre todo. No dice un sacerdote, dice es un sumo sacerdote. Y el gran sumo sacerdote es alguien que definitivamente, si lo vemos al nivel de la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que había muchos sacerdotes en Israel, pero había uno solo que era el, bueno, sumo sacerdote, uno que podía entrar autorizadamente al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Pero ¿sabe una cosa? Entraba con una sangre ajena, entraba con un sacrificio puesto en las manos del hombre, del sacrificio de su trabajo, iban y ponían ese animal que querían venir a cubrir sus pecados con esa sangre y era una cuestión temporal. Pero déjeme decirle que después de ofrecer ese sumo sacerdote, ese sacrificio, había algo que si ese sumo sacerdote había cometido algún pecado, si había hecho algo en contra de Dios, ese sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo moría. Entonces, ¿quién representaba al pueblo para cubrir por ese año los pecados? Y sabe que Jesús rompe todos los moldes. Y por eso es muy importante que usted pueda entender y que podamos recordar que Jesús rompe todos los moldes. Y por eso usted tiene que estar firme en su fe, porque ya no hay que entrar cada vez, una vez al año, delante de la presencia de Dios. No hay que ir a escoger al sumo sacerdote para que vaya y limpie sus pecados y no quede cubiertos. No, esto es a la hora del té cuando uno entra a la presencia de Dios que no necesita ningún animal ni ninguna persona que lo represente, sino que Jesús ya entró con su propia sangre, entró sin animal, él entró como el cordero perfecto con su propia sangre. Esa sangre es una cosa maravillosa, esa sangre es tan hermosa, la de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor traspasó todo para que usted pueda entrar a su presencia. Hay esta porción que dice que traspasó los cielos. No se trata solamente de que hubiera subido de la tierra al cielo, pero en este lenguaje judío habla de varias cosas. Cristo atravesó el universo hasta penetrarse delante del mismo Padre. Ese sacrificio del Señor en el cielo fue una cosa perfecta. No quedó pegado a las cosas de la tierra y Dios hizo algo perfecto, perfecto. Por eso es el sumo sacerdote. Por eso ya no existe ese sacrificio una vez al año. Para los judíos sí. Para estos que estaban siendo perseguidos ya estaban dudando porque estaban siendo perseguidos, pero Jesús hizo la obra perfecta. Él es el sumo sacerdote. Él es el Hijo de Dios. Él es una combinación impresionante de humanidad y de Dios divino. Y sabe una cosa, que esas dos unidades del Dios perfecto, del sumo sacerdote, fue representado en la cruz, las dos realidades. Y necesitamos poder saber algo que es muy importante. A mí me gustó mucho una explicación que dio la pastora Joglenis el otro día con referencia a esta misma frase. Retengamos nuestra profesión, porque ¿quién no representa bien su profesión? Más cuando es una profesión que es con pasión. Cuando usted ama su profesión, usted lo hace con pasión, procura ser el mejor de todos, procura no equivocarse, procura ser muy perfeccionista.
procura ser excelente. Cuando usted tiene una profesión que le tocó porque no había más plata o porque hagámoslo aquí, porque aquí es donde uno gana el billete, es diferente ganar una posición por lo que devengas, por lo cual estás completamente apasionado. Aquí cuando habla de retengamos nuestra profesión, esto significa cuando tú estás confesando quién realmente tú eres, confesando de que tú entiendes el depósito de Dios en tu vida. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo, cuidado, no la sueltes, cuidado, no la dejes caer, no abandones el evangelio, no retrocedas, no caigas en las cosas del pasado, porque el sacerdote que tienes jamás pierde su ministerio, jamás lo va a perder y siempre seguirá siendo el sumo sacerdote. Entonces no te desvíes, no te desconcentres, esa profesión es tuya, aunque tú seas el mejor médico, el mejor maestro, el mejor, lo que tú seas en profesión en esta tierra, tú tienes un ministerio de la cual te está diciendo el Señor hoy a través de esta palabra. No sueltes tu ministerio, no sueltes la profesión a la cual te he llamado, porque no tenemos ese sumo sacerdote que, una que no te entiende, que padece de nosotros, que conoce de nosotros individualmente. Tenemos un sumo sacerdote que está por encima de todo lo que pueda estar sucediendo contigo en el día de hoy. Y sabes una cosa, esta es realmente una base de la doctrina, una doctrina poderosa, porque Dios conoce todo, todo. Jesús conoce toda tu experiencia humana, todo lo que estás sufriendo por dentro, todo lo que aparentas por fuera. Dios conoce todo y hay una cuestión, que Él fue tentado en todo, pero no pecó en nada, sino que vivió en nuestra condición. Y obviamente pues conoció todo lo que nosotros vivimos, los problemas, los desastres, la tristeza, el hambre, el rechazo. Bueno, Él lo conoció todo. Él lo conoció de tal manera que, como es omnisciente y omnipresente, Él puede verlo, entenderlo todo por lo que tú estás viviendo, por lo que yo estoy sufriendo. Y no nos deje lejos, nos deje cerquita. Él sabe, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Él se compadece de nosotros. Y lo más importante de todo, no es que diga, pobrecito mis hijitos, o que nos sienta lástima, no. Él, él lo que viene a decir es que emocionalmente él sufre con nosotros, pero él sabe cómo lo sufrimos. Él participa emocionalmente contigo y conmigo. Yo sé que han habido momentos que el Señor sufre tanto contigo tus cosas, pero que también a la misma vez el Señor te recoge de donde estás. El Señor viene y nos recoge y nos hace esas personas fuertes por dentro porque Él sabe el depósito que Él mismo puso, que es el Espíritu Santo, que tú y yo aceptamos. Entonces, el Señor Jesús sí siente contigo, sabe lo que estás pasando, fue tentado en todo y indiscutiblemente puede venir a entender tu situación, mi situación, cualquier tentación que tengamos, cualquier orgullo, cualquier tentación de temor, de cualquier cosa que nosotros hayamos sufrido, Él la sabe, Él la sabe, Él la sabe. Eso de estar sin pecado es una cuestión que sobrepasa todo entendimiento. Porque si él vivió lo que usted y yo vivimos y no pecó, sino que pudo mantenerse firme en cualquier cosa, pues hombre, si el Espíritu Santo mora dentro de usted y de mí, yo creo que ese Cordero perfecto nos ayuda también en nuestras limitaciones y en nuestras tentaciones. O sea que el Señor para ti, para mí, es una palabra gigante, es un ingrediente que no podemos dejar fuera de nuestra vida. Él es indispensable. Y cuando usted sabe que el Señor es indispensable en su vida, su pensamiento se detona a otro nivel. Y su pensamiento lo lleva a caer a los pies de Cristo, que es el único lugar de su refugio, cualquiera que sea su situación. Aún caer delante de sus pies en la mayor alegría, en el mayor gozo, dándole gracias a Dios por quien Él es, sabiendo que
No hay distancia entre tú y Él, entre Él y yo. Ya no hay velos, no hay sacerdotes, no hay sacrificios. No se puede tener temor cuando Él es el que dice, acerquémonos. En la palabra nos dice, acerquémonos, acerquémonos. Busquemos a ese sacerdote maravilloso. Dice, acerquémonos confiadamente. No es que estemos acercándonos y será que Él nos va a contestar, será que esto sí va a poder ser, será que Dios sí va a llegar a ser, porque muchas veces nos acercamos a Dios, estamos pidiéndole a Dios y luego estamos dudando de lo que le estamos pidiendo. Y Dios quiere que no nos acerquemos con la duda, que nos acerquemos confiadamente, con esa libertad, con esa franqueza, con esa tranquilidad, con esa seguridad, independientemente que estemos muertos del susto, pero que nos acerquemos con esa seguridad que tenemos ese acceso libre a Él, que entremos confiados en esa santidad que Él tiene y sobre nosotros y que nos acerquemos porque esa sangre de Cristo es la sangre y la única sangre que necesitábamos porque tenemos ese Cordero perfecto, que nosotros entrando confiadamente donde nuestro sumo sacerdote al trono de su gracia, tiene que ocurrir algo extraordinario, familia. Tiene que ocurrir algo que explote el mundo natural, algo que explote tu vida y tus límites. Tiene que explotar algo que te lleve a exaltar tu fe de tal manera que Dios tenga que responderte a ti porque tú te acercas al trono de la gracia del Señor confiadamente, confiadamente. Entonces, si el Señor gobierna, si el Señor es el Cordero perfecto, si Él es nuestro sumo sacerdote, entremos confiadamente, acerquémonos confiadamente para alcanzar esa misericordia que necesitamos. La misericordia, no el castigo, la misericordia y no la duda, la misericordia y no la condenación, la misericordia de Dios para hallar gracia, la gracia que nos trae solamente Él a través de su perdón, a través de su amor, a través de su gracia, a través de la manera en que Él nos ayuda a capacitarnos, a resucitar de esos lugares muertos donde hemos estado, donde nos levanta y nos transforma. Esa misericordia elimina toda la duda. Acerquémonos al trono de su gracia con toda certeza para el oportuno socorro. Ay, Señor, yo te doy tantas gracias porque de verdad que siempre se necesita tu presencia. Nunca es tarde, nunca es temprano, nunca llegas tarde. Él aparece en el momento preciso. Tú eres el Cristo suficiente, el sumo sacerdote, el gran yo soy, el poderoso en guerra, el que lo hace todo, el que nos quita las 4 letras de la duda y Él entra y con sus 4 letras, que es Dios, y cambia nuestras tempestades, cambia nuestra mente, nos da esa certeza y esa seguridad de saber que cuando estamos en el acceso perfecto tuyo, Señor, nos das muchísimo más fuerzas para seguir adelante con la profesión que tú nos has dado, que no soltemos el Evangelio, que tú nos ayudas a continuar en esa comunicación continua contigo en el día a día. Gracias por regalarnos esta nueva semana. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, que cada detalle que nosotros sufrimos o vivimos o que nos alegramos o que brincamos, que podamos entender que esta porción es que hemos metido tantos goles, que tú hiciste el gran gol de todos, que traspasaste todos los cielos, que estás sentado en el trono con el trofeo más grande del universo, el habernos ganado a través de tu sacrificio de amor. En esto nos debemos de gozar, creerlo, creerlo aunque no lo hayamos visto, vivirlo con todo nuestro ser, que te aseguro que el Espíritu Santo que mora dentro de ti testificará para que te goces, porque Él está por ti y no está en contra de ti.
Vamos a orar hoy, familia. Es tiempo de orar. Gracias por acompañarme hoy. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Me encantaría que sigas caminando conmigo en este espacio donde volvemos a lo esencial, crecemos y nos transformamos juntos. Y recuerda, dale go a tu vida, porque Dios ya dio el go por ti.